arrancan las jornadas de vacunación de la segunda Semana Nacional de Salud, esto en todo el país, las cuales pretenden reforzar los esquemas básicos de inmunizaciones hasta el 26 de mayo, cuando se aplicarán las segundas dosis contra el virus del papiloma humano, así como también el virus contra la hepatitis. Se da particularmente en niños de primaria, el primer caso, entre quintos de primaria y 11 años. Además, se reforzará la vacunación permanente y se distribuirán, sobres de vida suero oral a las madres o responsables de niños menores de 5 años, a quienes también se les informará sobre la prevención de las enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas, sobre todo en esta temporada de calor. Y justamente para hablar más temas de salud, saludamos esta noche al doctor Fausto Daniel García. Él es gastroenterólogo del Centro Médico Nacional La Raza, con quien hablaremos de un padecimiento que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se ha convertido en un problema de salud pública, que es la hepatitis. Precisamente el día de hoy se conmemora el Día Internacional contra este mal. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Un gusto, buenas noches. ¿Qué tipo de enfermedad es la hepatitis? Bueno, etimológicamente significa inflamación del hígado. El día de hoy se celebra el Día Internacional o Mundial de Lucha contra la Hepatitis, específicamente B y C, que son de los problemas infecciosos más prevalentes y que causan frecuentemente hepatitis. Hay cifras que dicen que inclusive 1 de cada 12 personas en ciertas regiones del mundo podrían estar infectadas por este virus, ¿cierto? Así es, se estima que 1 de cada 12 personas puede estar infectados por alguno de estos 2 virus hepatotropos, que son específicamente que dañan el hígado y que producen hepatitis crónica, que es lo más importante. Pueden tener episodios de hepatitis aguda, pero producir hepatitis crónica y llevar a alguna de las complicaciones de esta enfermedad. ¿Estas hepatitis B y C tienen cura, solo tratamiento? ¿Qué pasa con ellas? Hay cura actualmente para la hepatitis C. Bien. Es la que más se ha avanzado científicamente en el tratamiento de dicha enfermedad, y la cura actualmente alcanza más del 95% con los nuevos antivirales de acción directa. Son antivirales de alta efectividad. Con respecto a la hepatitis B, el tratamiento sigue no siendo tan efectivo como en la hepatitis C, pero la cura puede llegar a suscitar, desaparecer el virus, el gen del material genético de la sangre que nos habla realmente de la curación. Y estoy en lo cierto, es justamente lo opuesto en cuanto a vacunación, ¿no? ¿Hay vacuna para la hepatitis B? Para la hepatitis B, desde 1982 se cuenta con una vacuna altamente efectiva. Sí. Hay un programa universal de vacunación, sobre todo en países de alta endemicidad, como son los países asiáticos. En México se considera un país de baja endemicidad, menos de 2% de la población está infectada por este virus, pero se cuenta con ese programa de vacunación universal. Con respecto a la hepatitis C, debido a las mutaciones genéticas que presenta, no es posible hasta este momento poder generar una vacuna. Es un comportamiento, dicen algunos, similar a lo que pasa con el VIH-Sida en cuestión de esto, ¿no? De la mutación y la imposibilidad que causa. Dos cosas, el tratamiento, aunque ahora nos habla justamente de la efectividad, y también de la vacunación, ¿no? Entonces también para entender la comportación de los virus. Así es, el virus C, al igual que el VIH, tiende a mutar frecuentemente en cuanto a las proteínas que se expresan hacia la respuesta inmune del huésped, por lo tanto no es posible y tan fácil generar una vacuna, ¿sí? Por lo que las proteínas que se van generando durante su replicación van cambiando y no existen forma de repararlo, y genera inclusive no solo los genotipos, los subtipos y algo que llamamos cuasiespecies. Por lo tanto es más difícil generar un tipo de vacuna efectiva para prevención de la infección. Doctor, una cifra aún más preocupante: en México el 70% de las personas que podrían padecer de hepatitis B y C podrían no estar enteradas, podrían no saber, no estar diagnosticadas de que son portadoras. Así es, casi 2/3 de las personas que están infectadas crónicamente desconocen realmente que están portando esa enfermedad. Por lo tanto, se recomienda hacer tamizajes continuos, es decir, búsqueda intencionada de la infección en pacientes que tienen factores de riesgo o comportamientos de alto riesgo. ¿Cuáles son, por ejemplo, estos? Sí, como el virus se transmite estos dos a través de vía sanguínea o relaciones sexuales. Sí. Entonces son básicamente aquellos que recibieron transfusiones antes de 1992, Bien. cuando no estaba completamente regulado esto de los hemoderivados. Personas que tienen sexo de alto riesgo, es decir,
hombres que tienen sexo con hombres, sexo servidoras. Sexo sin protección. Sexo sin protección, son relaciones sexuales de alto riesgo. Usuarios de drogas intravenosas, de hecho en México es el principal factor de riesgo de transmisión de virus C, sobre todo en el norte donde la prevalencia es más alta del virus C. Ahora, doctor, por ejemplo, nosotros desconocemos si estamos vacunados o no. ¿Vale la pena vacunarnos en cualquier momento? ¿Hay alguna etapa de la vida en que habría que haberse hecho? Y también, si por alguna razón nosotros creemos que pudimos haber estado en riesgo, ¿vale la pena hacerse una prueba de laboratorio para identificar la enfermedad? Claro que sí. A todos los recién nacidos tendrían que vacunarse contra la hepatitis B. Nosotros como personal de salud o los que estamos expuestos a factores de riesgo debemos de vacunarnos. El esquema de vacunación desde 1999 que está establecido que son 3 dosis para virus B. A los 0, a los 3 y a los 6 meses es necesario vacunarse y sí vale la pena. Ahora todos los que estamos en contacto también tienen que vacunarse. Aquellos pacientes que van a recibir un trasplante, principalmente de hígado, necesitan vacunarse. Contra la hepatitis C, pues es muy difícil saberlo. Inclusive ahorita existen pruebas rápidas para tratar de determinar qué pacientes pueden estar infectados. Ahora, las pruebas que se realizan determinan anticuerpos, más no realmente detectan la enfermedad. Para poder diagnosticar la enfermedad hay que medir el material genético del virus en la sangre. Bien. Pero sí vale la pena, obviamente, vacunar y prevenir. El reto, justamente frente a la palabra clave que usted ha mencionado, la prevención, ¿cuál es? Es, en cuanto a respecto a virus B, disminuir estos comportamientos de alto riesgo, ¿sí? Llevar programas de salud que realmente hagan prevención, como son la vacunación, informar y educar a la población de la importancia que tiene estos problemas de salud pública. La principal forma de prevenir es la educación. Yo creo que, por ejemplo, este espacio trata de concientizar a las personas y educar de que es una enfermedad de salud pública. Y si lo hemos logrado, doctores, gracias a su conocimiento y a su generosidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y ojalá de verdad hayamos fortalecido esta campaña de concientización alrededor del Día contra la Hepatitis. Un gusto. Igualmente, gracias, buenas noches.